Vamos a continuar. Vamos a hacer un análisis para ver por dónde podemos comenzar. Lo que tenemos que hallar primero nos dice la resistencia en el colector 1, ¿verdad? Por cualquier lugar que hagamos, vamos a tener que cesar malla sí o sí con la resistencia de emisor. Entonces es importante tener este valor. En este caso el ejercicio no nos da, ¿no ven? Pero tampoco podemos aplicar lo que habíamos dicho anteriormente, que la condición de que el voltaje en la resistencia RE puede ser a la décima parte del voltaje de la entrada, ¿verdad? No podemos aplicar eso. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando como amplificador. Esas condiciones solo sirven cuando estás trabajando como amplificador. Pero podemos hacer lo que es como hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Ahorita esta corriente que va a pasar por aquí lo va a rectificar, perdón, lo va a polarizar a este diodo Zener inversamente, ¿no ven? Entonces esto va a trabajar con su tensión de Zener. Entonces vamos a poder trabajar así como hemos hecho en el anterior ejercicio. Aquí va a haber nuestra tensión base emisor. Y como está en paralelo, vamos a poder hacer esa igualdad aquí, donde vamos a poder despejar esto, ¿no ven? Y ya. Entonces voy a tener que mi voltaje Zener va a ser igual al voltaje base emisor más mi voltaje en la resistencia de emisor. Es donde yo puedo despejar lo que es mi voltaje en la resistencia de emisor. Y aquí voy a tener que es igual a BZ menos BE. Voltaje en la resistencia de emisor va a ser igual a, tenemos como dato, 5.6 menos 0.7. Entonces voy a tener que el voltaje en la resistencia de emisor va a ser igual a 4.9 voltios, ¿no ven? 4.9 voltios. Listo. Ahora voy a poder hallar recién la resistencia del colector 1. 1 primero nos pide esto. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Ya habíamos dicho por mallitas, ¿no ven? Lo más facilito. Vamos a venir a hacer nuestra malla por aquí, igual. Chan. Listo. Porque este valor de base colector, corriente, voltaje colector emisor tenemos, ¿no ven? Tenemos. Que también eso hay que considerar, o sea, si cuando estás trabajando como interruptor, es pequeñito. Está por 0, 0.5, 1, usualmente 0. Aquí nos da como dato un hito, ¿no ven? Ya. Ahora, vendremos a hacer esa mallita. Vamos a tener que es voltaje en entrada igual a la corriente C1, ¿no ven? C1 por la resistencia RC1 más mi voltaje colector emisor más mi voltaje la resistencia RE, que ya tenemos también. De aquí igual solo queda despejar lo que es la resistencia RC1, la resistencia del colector 1, que voy a tener voltaje de entrada menos mi voltaje en el colector emisor menos mi voltaje en la resistencia de emisor. Todo esto sobre mi corriente de colector 1. Reemplazando tengo 9 menos colector emisor 1 menos 4.9. Todo esto sobre, ¿cuánto es nuestra corriente de colector 1? 20. 20 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les quito? 155. Listo. 155 ohmios. Ya está. Nuestro primer valor. Ahora tenemos que hallar la resistencia del colector 2. Y hacemos lo propio, ¿verdad? Malla también. Por aquí, por aquí vamos a venir. Venimos por aquí. Igual. Ay, este monte se borró. Ya. Y por aquí. Vas a hacer circuito ahí también. Por eso era importante este valor. Porque por cualquier camino necesitamos este valor. Ya. Para eso, vamos a otra hojita. Ya, pero hay que acordarnos. Va a ser el voltaje en el ingreso, más la tensión de LED, más la corriente de colector 2 por la resistencia de 2, más todo lo demás. No igual que el otro lado. Solamente esa es la diferencia. Ya ver. Crear otro. Listo.
vamos a tener, hemos dicho, la tensión de entrada, que va a ser igual al voltaje de LED, más la corriente IC2 por la resistencia de colector 2, más el voltaje colector emisor, ¿no ve? Más el voltaje en la resistencia de emisor. De aquí tengo que despejar esto. Entonces tengo que mi resistencia de colector 2 va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de LED, menos mi voltaje de colector emisor, menos mi voltaje en la resistencia RE. Todo esto sobre mi corriente de colector 2. Reemplazando estos valores, tengo, esto es 9, ¿no? 9 menos 2 menos 1, esto es 1 por si acaso, no, para no perderse, menos lo que hemos hallado, que era 4.9, ¿verdad? Todo esto sobre, ¿cuánto era este valor? Colector 2, 30 miliamperios. 30 por 10 a la menos 3. ¿Estito? ¿Cuánto sale? 36.67. 36.67 ohmios. Listo, ya tenemos también. Ya está. Ahora tenemos que hallar. ¿Qué más nos pide hallar? Aquí vamos a ver directamente. La corriente de colector, ¿verdad? Nos pide la corriente de colector. Esa corriente de colector, ya habíamos dicho aquí, ¿no ve? Por simple gráfica aplicando dicho aquí se puede saber, ¿no ve? Que va a ser la suma de estas dos corrientes. Nada más. Ay, me estoy equivocando. Vamos a la paginita. Vamos a anotar aquí. Para IC. Tengo que mi corriente de colector va a ser igual a la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2. Esto va a ser igual a 20 milis más 30 milis. Listo, aquí tengo mi corriente de colector igual a 50 miliamperios. Esta es mi corriente de colector, por si acaso. Miliamperios. Listo, ya tenemos nuestro otro resultadito. Ya, ¿qué más nos pide hallar? Nos pide hallar, a ver, vamos a ver el ejercicio, no me acuerdo. Ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Tenemos que hallar esta corriente, ICC. ¿Dónde está esta corriente ICC? Eso también hay que tenerlo claro, ¿verdad? Va a ser aquí. Esa corriente es. Corriente ICC. Esa corriente ICC, ¿a qué va a ser igual? No va a ser solamente la suma de estos dos, ¿verdad? También aquí hay una corriente más, que es esta corriente, que igual se salieron de este nodito. Va a salir este nodo, perdón, esta rama y esta rama, ¿no ven? Ya, entonces lo que necesitamos nosotros conocer para poder hallar este ICC es la corriente de base. Para ello, como habíamos dicho, esa condición que nos sirve para todos los casos de amplificadores. Vamos a la otra página, vamos a ir a hacer eso más. Otra página. Ay, perdón, ¿quién está diciendo? Participantes. Ya está. Ya, vamos a aplicar la condición que nos dice que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Listo. Con esa condición ya puedo hallar directamente esto, ¿verdad? Es importante que se acuerden de esa condición por eso. Donde voy a tener que esto es igual a la corriente de colector sobre beta. En este caso nuestra beta era bien pequeñita, ¿no ven? Beta por si acaso. La corriente de colector hemos hallado. Era la suma de las dos ramas, ¿verdad? 50 miles por 10 a la menos 3 sobre la corriente de base. Perdón, sobre nuestro beta que viene dado por la hoja técnica, hemos dicho, ¿no ve? Cuando se trata de escoger transistores. Ya, aquí ponemos 10. Tenemos como datito esto.
10, nuestra beta. Entonces de aquí yo tengo que mi corriente en la base directamente 5, ¿no? 5 miliamperios. 5 miliamperios. ¿Listo? Con esto ya puedo hallar directamente lo que es la corriente ICC, ¿no ven? Para ICC. Tengo que va a ser igual a la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2 más mi corriente de, bueno, sería resistencia de base o la corriente de base directamente. Corriente de base. Ya. Ay, me está escribiendo. Corriente de base. Reemplazando, tengo, esto es 20 milis más 30 milis más 5 milis. Mi ICC igual a 55 miliamperios. Listo. Si no hubieran considerado esto y hubieran asumido directamente, porque a veces ocurren esas confusiones, que directamente, así como está saliendo esto, va a entrar también lo mismo, ¿no ve? Y ponen directamente este resultado sin considerar la corriente de base y ya está mal también eso. Ya tenemos todo lo que nos pide el ejercicio, creo. A ver, vamos. Ya tenemos nuestro ICC. A ver, indirectamente ya hemos hallado también esto. Hemos hallado esto, hemos hallado la corriente de base. Ahora lo que tenemos que hallar es la resistencia de emisor y la resistencia de base, ¿no ve? Para ello, la resistencia de emisor directamente podemos aplicar ohm, ¿no ve? Ya tenemos aquí todo. Y aquí también lo mismo. Ya, a ver, hagamos eso. La corriente de base, perdón, la corriente de emisor hallaremos primero. Aquí. La resistencia de emisor va a ser igual al voltaje RE que hemos hallado anteriormente sobre la corriente de colector, ¿no ven? Corriente de colector. Bueno, va a ser igual a la resistencia de emisor como hemos visto anteriormente. Esto es 4.9 sobre 50. ¿Cuánto sale esto? Noventa y ocho. 98. 98 ohms. Listo, y se hace lo mismo para los otros casos. Ahora también si nos pide hallar potencias, también, ¿no ve? Lo mismo se aplica, es repetitivo. En realidad esto es lo que hay que conocer, no hay que asustarse si se ve circuitos con Zener. O sea, decimos, no, esto no hemos hecho, mira, aquí hay un Zener, un LED, ¿no ve? O sea, se hace el mismo procedimiento. No tienen que asustarse si ven ejercicios. Puede ser que aquí haya 3 LEDs, o puede ser que aquí lo mete el Zener. O sea, ya tienen que darse cuenta, ¿no ve? Cómo aplicar todo eso. Ya, pasaremos a hacer lo que es un amplificador de señal, porque puede que entre esos exámenes se han hecho BJTs. No sé si alguien me puede confirmar si han hecho eso con ejercicios así con el ingeniero de amplificador de señal. A ver, voy a ir al ejercicio. Creo que me estaba copiando el ejercicio. Aquí abajo debe estar. Ay, no, ahí se borró. Ya, mejor copiar otra vez el enunciadito. ¿Dónde está mi enunciado? Aquí está. Vamos a anotarnos aquí, amplificador de señal. Chicos, hace rato no me han respondido. Solamente va a entrar hasta BJT, ¿no ve? ¿O qué les ha dicho el ingeniero? Sí, Auxin, está BJT. ¿No ve? Ya, listo. Ya, vamos a hacer esto, que también es otro ejercicio de examen. No sé, creo que es más productivo resolver este tipo de ejercicios, donde nos dan los siguientes datitos. Directamente voy a anotar datitos, ¿ya? Datos, o primero dibujar el circuito para ubicarnos qué estamos haciendo. Ya. Nuestro ejercicio es igual es un de autopolarización, donde tengo mi resistencia R1
Tengo mi resistencia R2. Ay, perdón, me estoy rayando. Aquí no es R2. Es la resistencia del colector. ¿No ven? Resistencia del colector. Aquí tengo mi transistor NPN, perdón. Y aquí también nuestra resistencia de emisor. Ya. Aquí tengo la resistencia R2. Y aquí tierra, ¿no ven? Tierra. Ahora, puede que les dé solamente en este ejercicio. Así directamente planteado, pero usualmente no ocurre. Les va a dar directamente ya con sus capacitores de acople más, que, a ver, vamos a dibujar aquí, donde de aquí sale un capacitor de acople. Eso es para trabajar, para hacer análisis con alterno, ¿no ven? Y ya. Y aquí también otro capacitor de acople. Entonces, otro capacitor de acople y aquí nuestra carga. Esta carga puede o no puede haber. Vamos a poner nuestra carga, que es RL. Y otro capacitor de acople va a ser aquí, que en la base. Y aquí una resistencia RC que es de la fuente. Ya. El ejercicio viene planteado así. Ahorita no estoy poniendo yo nada. Todo el ejercicio ya viene con este circuito. Ya. De aquí hay que darle sus nombres. Este es mi capacitor de base, capacitor de colector y capacitor de emisor. Listo. Este es en configuración emisor común por si acaso. Puede ser que en base común, pero en realidad es el mismo procedimiento. Este es un poquito más el que suele entrar cada semestre. Creo que el anterior semestre entró base común. Por eso no creo que entre este semestre base común. Puede ser que entre esto. Así que practiquen este ejercicio, chicos. Voy a poner lo que nos da como datos. Datos. Tengo R1 igual a 100. Ahora, digamos que no nos da estos datos de resistencias. ¿Qué hay que aplicar? Lo que hemos hecho anteriormente, ¿no ven? Lo que hemos hecho, el primer ejercicio que hemos hecho. Nosotros podemos crear directamente estos valores, si es que no nos daría el ejercicio. Aquí nos da R1, R2. Tengo también que mi RC es igual a 2.2K. También tengo que mi resistencia de emisor es igual a 560 ohmios. Beta 200. Está trabajando como amplificador, ¿no ves? Siempre amplificador. Luego tengo una tensión de entrada igual a 12 voltios. La corriente de colector igual a 2 milis. ¿Ya? Estos valores que voy a anotar aquí es para el análisis en alterna. No se confundan también. Estos 4, RP es esto, no es RN. El anterior semestre han tenido ese tipo de confusiones. Me decían, ¿qué es RN? No es RN, es RP. Y ahorita vamos a explicar dónde está ese RP. También viene RL 2.2 kilo ohmios y nuestra RS igual a 30 kilo ohmios. Listo. Los que tenemos que hallar en este circuito siempre son las ganancias. La ganancia de voltaje, la ganancia de corriente y la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Y el ejercicio nos dice dibujar el circuito para frecuencias bajas. Y eso más anotaremos. Dibujar el circuito para frecuencias bajas. Y tenemos que calcular la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, en el orden que nos dice, la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de corriente. Esos 4 datos tenemos que hallar. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Como nos dice, tenemos que dibujar el circuito para bajas frecuencias. Para aquello tenemos un modelo, que es el modelo Pi, ¿no ve? Para frecuencias bajas o para modelos de pequeña señal. Puede decir cualquiera de los dos. Y nuestro modelo Pi viene dado de la siguiente manera. O sea, esto es nuestro RP.
para los que se preguntaban, ¿dónde está EREPI? Aquí hay una fuente de corriente dependiente que es Gm por la tensión. ¿Qué es Gm? Es nuestro factor de admitancia. Ya. Este es el modelo de pequeña señal. Lo que tenemos que hacer es dibujar un circuito equivalente, ¿verdad? Llevar todo este circuito a este modelito. O llevar... vamos a hacer eso ahorita, paso a pasito. Aquí hay que identificar, aquí hay una tensión B. Esa tensión B es. Hay que identificar las terminales, dependiendo a cómo esté... a lo que tengamos que hallar, ¿verdad? Esto me dice que es emisor común. Nuestra configuración, emisor común. Entonces, por consiguiente, nuestro común va a ser tierra, el emisor va a venir aquí, ¿no ve? Va a ser emisor, base y colector. Tenemos que llevar a esto. Vamos a otra hojita para poder hacerlo más grande y visible, porque es importante que sepan esto. Ya, voy a dibujar aquí mi modelito. RP, mi fuente de tensión, perdón, de corriente dependiente, GMP. Listo. Aquí nuestra tierrita. Aquí tengo una tensión y ya. Como habíamos dicho, aquí es base, colector, emisor. Y ya. Ahora, vamos a ver nuestro circuito. ¿Qué está saliendo de la base? Primero de la base. Aquí es la base, ¿verdad? Este punto es la base. ¿Qué está saliendo de nuestra base? Primero está saliendo nuestra resistencia. Otra cosa para hacer el análisis. Aquí hay una fuente BCC, ¿verdad? Para hacer este análisis para frecuencias bajas, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar los capacitores. Hay que cortocircuitar todos los capacitores y aterrizar todas nuestras fuentes en continua. ¿Cuál fuente tenemos en continua? Tenemos esto, ¿verdad? Entonces esto se va a volver tierra. Nuestros capacitores van a ser cortocircuitos. Esto se va a hacer cortocircuito, aquí se va a hacer otro cortocircuito y aquí se va a hacer otro cortocircuito. ¿Listo? O sea, solamente es para eso, para saber lo que estamos haciendo nada más. Ahora, para poner primero en el emisor, chicos, aquí hay que tomar un poquito de consideración. Si tengo aquí una corriente, ¿la corriente por dónde va a preferir venir? Si esto va a ser un cortocircuito y aquí una resistencia. Lo más lógico es que la corriente siempre busque el camino más fácil, ¿no ven? O sea, esto no, la resistencia aquí va a impedir el paso, entonces la corriente ya, directamente por aquí. Chanan va a cerrar ahí su va a cerrar aquí la mallita, ¿no ve? Va a cerrar aquí. Entonces, por esta resistencia no se toma en cuenta para hacer nuestro modelo, ¿ya? Porque la corriente directamente va a venir aquí como cortocircuito. Aquí ya lo va a dejar suelto prácticamente. Entonces, por eso que aquí directamente esto se va a tierra en el emisor. Ahora en la base, lo que salía era la resistencia R1, ¿verdad? Sale nuestra resistencia R1 y nuestra resistencia R2. ¿Y a dónde van esas resistencias? Van a tierra, ¿verdad? Va a venir aquí la resistencia, va a venir a tierra. Viene la resistencia R2, también va a tierra. Y esto va a salir aquí nuestra resistencia en serie, ¿no ve? En serie con la fuente y también va a ir a tierra. Ya, eso también hay que ir a dibujar allá. Va a venir, hemos dicho, nuestra resistencia R1 y va a ir a tierra. Luego viene la resistencia R2, que también va a tierra. Y viene nuestra resistencia RS, que está en serie con nuestra fuentecita en alterno, ¿no ven? En alterno. Y también viene a tierra. Listo. No se han perdido aquí, ¿no veo? O ahí tienen dudas. Usualmente sabe ocurrir aquí la confusión de cómo, de dónde está saliendo, por qué, digamos. Ya. Ahora vamos al colector. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestro colector? Está saliendo nuestra resistencia de... Esta resistencia de colector, ¿no ven? Resistencia de colector que está viniendo a tierra y nuestra resistencia de carga o resistencia RL que también viene a tierra. Igual dos resistencias. Entonces, anoto mis dos resistencias. Esta es mi resistencia de colector, viene a tierra, y mi resistencia de carga. Listo. Nuestro voltaje de salida va a estar
Aquí, ¿verdad? Voltaje de salida con exposición más, menos. Listo. ¿Qué más? Listo, ya tenemos nuestro circuito. Este es nuestro circuito para frecuencias bajas. Cuando les dice dibuja el circuito equivalente y toda la cuestión es esto. ¿Ya? Tienen que dibujar esto. Ya. Ahora vamos a simplificar este circuito. Se puede simplificar, ¿verdad? Para hacernos más cortito el trabajo. Vamos a simplificar esto. ¿Por qué? Esto es una resistencia en paralelo, ¿verdad? Es una resistencia en paralelo. Entonces podemos venir a poner directamente esto aquí así. Nuestra fuente RS. Ay, no, esto es RS. Y aquí va a tener una resistencia RB, le pondremos. RB. ¿Está grabando, no? Sí. Ah, estaba asustando. Aquí tengo mi RP. Ay. Tierra. Y aquí nuestra fuente de corriente. Ya. Eso también podríamos ponerlo en paralelo, ¿no ven? Pero lo dejaremos así. Nos hace más conveniente para el rato de aplicar lo que son la tensión de salida. Perdón, la impedancia de salida. Ya. RL. Donde yo tengo que hallar esta resistencia RB, ¿no ven? No tengo. Todos los otros valores yo tengo. Menos ese RB. Que solamente es el paralelo. Voy a tener RB es igual a R2 paralelo de R1. Hallando esto, tengo, arriba creo que arriba se multiplican, abajo es eso. ¿Cuánto sale esto, chicos? Por favor. Reemplazaremos, ¿cuánto valía las series? Ya, R1 es 100K y R2 18K. R1 es 100K, R2 18K. Entonces aquí voy a tener 18 por 100 sobre 18 más 100. Y RB. Ya, ¿necesito cuánto es, por favor? 15.25. Listo. 15.25 kilo ohmios. Ya tenemos nuestra RB. Lo que tenemos que hacer ahora es hallar la corriente, perdón, la ganancia de tensión, ¿no ven? La ganancia de tensión es la relación de la salida con la entrada. Aquí vamos a notar. La ganancia de tensión, delta B, va a ser igual a la relación del voltaje de salida con el voltaje de entrada. Donde yo voy a tener directamente el voltaje de salida. Creo que en sus PDFs del link está esto como fórmula, ¿no ve? Voltaje de salida y voltaje de entrada ya directo. Pero nosotros para conocer podemos anotar, ¿no ve? Aquí. Ouch, está quedando otra vez sin tiempo. Si se acaba, volvemos a entrar, chicos, ¿ya? Para unos 15 minutos más para terminar de hacer este ejercicio. Y va a quedar sin tiempo, dice. Ya. Donde voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a la corriente, ¿no ven? Esto podemos ponerlo en paralelo. Nuestro voltaje va a ser a la corriente por la resistencia, ¿no ven? Entonces, en esta mallita no habría que trabajar. Donde yo voy a tener el paralelo de estas resistencias, ¿no ven? Puedo aplicar directamente aquí y hacer que aparezca una sola resistencia. Entonces voy a poner eso. Voy a tener RC paralelo RL, ¿no ven? Ahí. Por la corriente. ¿Qué corriente hay aquí? Esta corriente, ¿no ven? GMB es nuestra corriente. Listo. Pero con signo negativo, por el sentido de los signos, ¿no ven? Aquí está más y esto va a ir de menos. Esto va a ir de menos a más y arriba está de más a menos. Está invertido, por eso este signito menos. ¿Ya? Ahora, para ello tenemos que hallar también estas resistencias. Aquí lo hallaremos, chicos. Para esto un poco desordenado. Ya, pero creo que se está entendiendo. Tengo que hallar el paralelo de RC, RL. Creo que esto es más facilito porque tenemos que nuestra RL con nuestra RC son del mismo valor. ¿Lo ven? A ver, aquí la revisar.
RC es 2.2, RL 2.2. Usualmente siempre ocurre que va a ser el mismo valor las dos resistencias. Entonces, por ello, sabemos que dos valores de resistencia en paralelo es la mitad, ¿no ve? Directamente. Vamos a tener que aquí, me anotaré para que los que no se pierdan. RC por RL sobre RC más RL. Y aquí yo voy a tener directamente RC paralelo RL va a ser igual a 1.1 kiloohmios. Comprueben para los que quieran comprobar. Pero sale así. Es la mitad, porque ambos son del mismo valor. Eso ya tenemos y esto ya tenemos para aplicar. Ya, lo dejaremos ahorita así, porque tenemos que aplicar luego el voltaje de ingreso. Para el voltaje de ingreso también va a ser aquí, ¿no ve? Vamos a tener aquí. Aquí nos checamos de una tensioncita. Para aquello podemos aplicar lo que es divisor de tensión. Tenemos que aplicar divisor de tensión. ¿Dónde lo voy a ver su rajita? Aquí nomás podemos tener que volver y a cada rato. Divisor de tensión para BI. Para BI. Listo. Donde yo voy a tener, a ver, aplicando aquí en ese nodito. Ese nodito es el mismo que este, ¿no ve? No hay que perderse ahí. Aquí este es el mismo. Entonces voy a tener que mi B va a ser igual a la resistencia donde no está tocando la otra fuente. Esta fuente, es decir, va a ser esta resistencia que en realidad también puede ser una poniéndola en paralelo, ¿no ven? Va a ser RB paralelo RP sobre la suma de las resistencias, que va a ser RB, rayos. Esto lo voy a mover, no me deja escribir. Ya. Que va a ser RB paralelo RP más RS, ¿no ven? Más RS. Más RS. Todo esto por la fuente a la que no está tocando mi resistencia RB-RP, que va a ser la fuente BI, ¿no ve? BI. O bueno, nuestra tensión de entrada. Que en realidad también va a ser EI. No importa. Solo es notación. Yo le voy a poner BI. Ya, BI. Lo que de aquí a mí me interesa no es B, ¿no ve? Es BI. Entonces despejo esto. Donde voy a tener que mi BI va a ser igual a esto que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿no ve? Voy a tener RB paralelo RP más RS por B. Por B. Así lo pondré. Todo esto sobre esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Va a ser RB paralelo RP. Listo. Con estos dos valores que ya he hallado, esto y esto, yo ya puedo hallar la corriente, ¿no ve? Perdón, la ganancia de corriente, de tensión. Ya puedo hallar esto. Ya ver, iremos a hallarecito. De aquí primero, lo primero que se va a... Ya, vamos a hallar mejor, para luego ahí simplificar. Voy a tener que mi ganancia de voltaje va a ser igual a, ¿qué me has dicho? B sub 0 sobre B sub I. Chicos, para que no nos interrumpa igual, lo voy a finalizar la reunión y vuelvan a entrar. Ya está. Estoy más pendiente del tiempo y no estoy pudiendo ahí ver. Vuelven a entrar, chicos.